Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a nuestro segmento Gestión y Estatus con la abogado e internacionalista Neucalis Absueta, abogada desde Alemania, pero venezolana. Sí, Este programa tiene el propósito pues de que nuestros migrantes, donde quiera que estén, reciban la orientación que corresponde para proceder tanto en la actualización de su permanencia, como la posibilidad de alcanzar objetivos laborales, académicos, los que se quieran, pero dentro de la formalidad. Y Neucali pues está justamente experimentada en esos temas y estudiándolos día a día para aportarles a ustedes a través de esta plataforma qué hay que hacer, cómo hacerlo y cómo no equivocarse en el camino, porque cuando se equivoca en un país que no es el suyo, los riesgos son mayores. Entonces, Neucali, para que hoy pues le anuncie y le diga a su audiencia cuál es la temática que has acordado para ellos. bueno, buenos días, buenas tardes, ¿no? Hora México, buenos días, Alemania, Europa, Así buenas es. tardes. Sí, gracias, José Antonio, por este espacio el día de hoy. Sí, efectivamente, la idea es, digamos, orientar, aconsejar, recomendar ciertos tips o trámites, gestiones que el inmigrante debe hacer al llegar al país, porque no se trata solo de llegar al país y ya está. Hay que saber cómo encontrar un sitio, ¿verdad? Cómo integrarse y saber todo, digamos, lo que es necesario, lo que nos exige la ley para poder instalarnos bien. Porque a veces hay mucha desinformación precisamente porque la gente no se informa, ¿no? Que Claro. cree que sí, llegué y ya está. No. Entonces, el día de hoy yo voy a mencionar dos trámites que son básicos, que son No fundamentales importa para la no vida. importa el país donde se esté, pero es el primer paso. Yo, a ver, sí, O varía. puede variar, ¿verdad? Pero mis países de referencia son España, porque yo ejerzo como abogada en España y tengo un despacho allí y vivo entre ambos países, tanto en Alemania como en España. Esto lo quiero dejar claro. Y ejerzo en España como abogada, pero también lo he sido abogada en Alemania. Entonces, yo me voy a referir a estos dos países en concreto, pero también presumo que es importante en otros países, en los Estados Unidos también, por ejemplo, porque lo primero que debemos hacer es empadronarnos. ¿Qué Salimos de significa? aduana, pasamos por allí, llegamos bien, tenemos nuestros papeles en regla, pero hay un primer Exacto, paso que dar. ¿Ok? exacto, que es, digamos, empadronarnos. Eso es registrarnos en el padrón, que el padrón no es nada más sino bueno, algo sumamente importante, es el registro que tiene cada municipio. Ok. Hay Y que ir esto a es las muy oficinas municipales respectivas. ¿A dónde? exacto, Ok. sí. Hay que ir, por ejemplo, si yo vivo en Barcelona y, bueno, voy a vivir, llegando a España, voy a vivir a Barcelona, en un pueblo que se llama, por ejemplo, Gavà o Viladecans, por ejemplo, Ujú, pues yo me dirijo al ayuntamiento de ese municipio ujú. y me empadrono allí. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a tomar todos mis datos personales y la dirección de dónde voy a vivir, Ok. porque es importante, porque no solo por razones electorales, para saber cuántos sí, electores tendrá un municipio, sino que esto también, por exigencia de la ley, sirve para, por ejemplo, matricular los niños en el colegio, Ok. ¿verdad? Porque para la matrícula en el colegio, para una inscripción en el colegio, pues tiene que ser, cada municipio tiene unos centros de estudio designados. Ok. Y unos Y, cupos también, por supuesto. y lo ocupo. Entonces, Oh, ¿qué pasa? Pues le toca al niño en ese domicilio donde se vive y no en otro municipio. exactamente. Habrá sus excepciones, porque de repente es una escuela especial y no a ese municipio, tendrá que ir a otra. Pero por regla general debemos inscribirnos, empadronarnos en el municipio donde vamos a vivir. Ok. Para la matriculación de los niños en el colegio, como lo acabo de decir. Para solicitar, por ejemplo, para saber qué médico de cabecera Ujú. me corresponde. Ok.
que es otro tema que ya lo voy a mencionar. Y, por ejemplo, si vamos a el padrón también sirve porque cuando vayamos a renovar algún documento de identidad o aprobar donde vivamos, nos piden siempre el empadronamiento, que es una hoja, digamos, un documento donde están todos los datos, la dirección, la nacionalidad de la persona y desde cuándo está empadronada en ese sitio. Ok. O Ese es, sirve también, inclusive para solicitar servicios normales de agua, luz, electricidad, y tiene que tener una exacto, ubicación específica también. exacto, porque eso, digamos, es un sitio, es mi domicilio. Y que ya pasas a ser contribuyente de hecho y de derecho. Sí, en este municipio, por supuesto, por Ok. supuesto. Y otra de las razones es, por ejemplo, bueno, ya esto es a nivel estatal que lo necesitan saber qué número de habitantes o de residentes vive en ese municipio por razones electorales, pero también por sus pensiones, por ejemplo. Ujú. Si una persona quiere pedir una beca también, ¿no? Es importante. O sea que esto es un requisito importantísimo que es básico, que es llegando. Para cualquier propósito, de trabajo, de estudio, de lo que sea. Todo. Es algo que es como siempre nos van a pedir en la mayoría de muchos trámites el empadronamiento. Siempre. Es como decir la fecha de la ficha de ciudadanía. Estás allí, eres un ciudadano más que vas a Sí, utilizar servicios, que vas a generar gastos, que hay que tomarte en cuenta de repente en el presupuesto municipal para determinadas cuestiones, o bien exacto, para abrirte opciones como extranjero que eres, pero opciones dentro del marco de la ley. exacto. Pero esto es un requisito no solamente para los extranjeros, es un requisito para los españoles también. Exacto, exacto. Es para toda persona que resida allí en ese municipio por más de un año, ¿verdad? Y Okay. solo se puede tener, digamos, empadronarse en un municipio, pero existen personas que de repente se empadronan en un sitio, pero viven realmente en otro, pero se empadronan en otro por ciertos beneficios, pero la ley exige que sea en un solo domicilio. Y si se registra en un municipio como residente, pero tienen que trabajar en otro porque es donde consiguieron la opción laboral, ¿qué pasa Ujú. allí? No, no, es No hay simplemente problema. Ok. residen, ¿verdad? Su domicilio habitual es la residencia y luego donde trabaje puede trabajar en otro municipio. Es Ok. como, esto no, pero digamos que el centro de interés de la persona está en un municipio, aunque puede ser que trabaje en otro, pero esto no va a afectar, pues no, Ok. no va a Ok. afectar. Y lo otro importante que acabas de mencionar es justamente la importancia de este padrón, de este empadronamiento en el registro, es que de esa manera el municipio va a saber el número de escuelas, por ejemplo, que necesita, Ok. el número de centros médicos o de atención primaria, atención social, justamente. Esa es la importancia y uno de los objetivos porque la ley exige que las personas tienen que registrarse en el padrón. Ok. Eso es sumamente importante. Y el otro tema es, por ejemplo, cuando en España se tiene un médico de cabecera, médico de familia. Que ¿Verdad? es norma sanitaria ya. Todo el mundo debe tenerlo. Cuando estamos hablando de la sanidad pública, estamos hablando de un médico de cabecera de familia Ok. y eso también va a venir determinado por el municipio en donde yo Ah, esté ah, empadronada, ok, ok. ¿vale? Ahora, Entonces, ahora, hay algo que me gustaría que aclaráramos, que debimos haberlo hecho al comienzo y a mí se me escapó preguntarte. Ese requisito de registrarse en el municipio, o sea, ¿lo puede hacer el individuo a motu propio o tiene que estar asistido por un abogado o hay una oficina que se ocupa particularmente de cualquiera que llegue y diga, aquí están mis credenciales de migrante ujú. y yo vengo a registrarme para poder tener acceso o conocer cuáles son mis obligaciones, mis derechos y mis deberes? Me imagino que es algo así lo que se pretende con ello, ¿no? A ver, aun cuando el extranjero llegue y no tenga consigo el permiso de trabajo de residencia, igual se puede empadronar. Ah, ok. Pero es un trámite que lo hace el interesado directamente, ¿verdad? Va al ayuntamiento sin ninguna formalidad, simplemente con su documentación en regla o con su pasaporte, va y se empadrona. Y es gratuito.
¿O tiene Sí, que sí. pagar? Ok, No, no, no. Esto es un tema gratuito. ok, Esto es un trámite completamente gratuito. ok. Empadronarse es gratuito, se hace ante una administración pública y bueno, como acabamos de decir, es muy, muy importante hacerlo. Y tienes que presentar referentes personales de otras personas que conozcas que viven allí o no. No. No necesitas de eso. Por Ok. ejemplo, si tengo, lo que sí van a exigir es el contrato de alquiler. Por ejemplo, yo Ah, ok, alquilé una ah, ok, vivienda ok. y para justificar por qué me voy a empadronar en esa vivienda, pues aquí tengo mi contrato de Ah, alquiler, ok, ok. ¿vale? Varía también un poco de ayuntamiento a ayuntamiento, pero lo normal es que se pida el contrato de probar, pues, porque bajo ¿cuál es la legitimación que yo tengo para vivir en esa vivienda y empadronarme allí? Ok. Y Puede ser que si mi llegas a casa de un novio, familiar o un amigo o un familiar y llegas allí, tienes que presentar el documento de propiedad de esa persona, del inmueble donde vas a estar. sí, sí, también Oh, sí, oh, pero oh, también se puede ir, por ejemplo, con la misma persona que me acompañe y vamos y me empadrono, ok, ok, ¿ok? ok. Pero es realmente, no es un trámite complicado, No es es un trámite complicado. muy sencillo, es simplemente registrarse en un sitio, digamos, y ya está. Ok. Pero bueno, esto, Y ujú. ya eso de hecho te va a servir, por ejemplo, para gestionar licencia de conducir u otras credenciales que hagan falta para operar en ese municipio, ¿no? Para movilizarte. Sí, sí, es que el empadronamiento es Es la el clave. Ok, domicilio, la clave. Ok, es el domicilio, domicilio, porque me van a, ¿dónde vives? Pues vivo aquí, ok. empadronamiento. Correcto, correcto. Y lo piden, por ejemplo. Y a Ok. los extranjeros más, incluso siempre hay como que renovarlo cada cierto tiempo, porque ¿qué pasa con los migrantes? Que son, cambian con mucha rapidez de viviendas, ¿no? Porque Sí, encuentran la estabilidad, porque a lo mejor un amigo le permitió quedarse un par de meses con él, ok. hasta que sale y luego encuentra una habitación o puede alquilar una vivienda. Entonces va a cambiar de dirección, por lo tanto también cambia de empadronamiento, ¿no? De lugar de domicilio. Y Ok. cambia oficialmente, tiene que ir a comunicarlo también. Ahora, Este cambio. exacto. Ahora, dentro de los requisitos que se piden para abrir ese registro de ciudadanía en el municipio respectivo, o sea, Ujú. ¿qué documentos hacen falta propiamente? ¿Solamente el pasaporte o tiene que llevar carta de buena conducta, por ejemplo? ¿Qué otros documentos? Solamente el No, pasaporte. una Una identificación, exacto. identificación. Ah, ok, ok. Sí. Muy Y importante. por ejemplo, el contrato de alquiler, en casos que algunos municipios lo piden, he sabido de algunos otros que no, pero bueno, lo normal, diría, mi recomendación es siempre hacerse una carpeta con la documentación correspondiente. Por ejemplo, si alquilé una vivienda, pues llevo mi contrato, ¿verdad? De alquiler y llevo mi permiso de trabajo de residencia, si dispongo de él, y llevo mi pasaporte. Ahora, Y el si nombre, en el interín te cambias, porque como decíamos, conseguiste a alguien que te recibió en su casa y te dio hospedaje. O sea, lo registras allí, pero luego cuando te mudas a un cuarto que conseguiste alquilado, tienes que ir de nuevo al municipio a notificar el cambio de exacto. residencia. Ok, Sí, porque allí cambian los datos, ¿verdad? Y ya va a aparecer que ya no vive en la calle A, no, ok. ¿no? Sino va a vivir en la calle B, en el Es- edificio número 5 en vez del edificio número 3. ok. Bueno, Siempre hay que cambiar. ok, Cari, no sé si hay algo más que quepa dentro de este primer paso que estamos mostrándole a la gente, pues que es fundamental para que cuando se emigre lleven claridad al respecto. Si hay alguna cosa relacionada con esto mismo, pues aprovecha y lo decimos de una vez. Si no, como en tus sucesivos programas vamos a seguir hablando de estos temas, bueno, Sí, ya iremos a la parte académica, ya iremos a la tramitación de documentos de conducir, ya iremos a todas esas cosas pues, que son fundamentales. a los distintos, me gustaría en alguna oportunidad dentro del marco del programa hablar, por ejemplo, de los distintos permisos de trabajo de residencia. ¿Cómo Ajá, podemos, ok. verdad? ¿Cómo podemos tener acceso a toda la variedad, ¿verdad? Porque hay muchos permisos de trabajo de residencia, hay muchas oportunidades y que
si algunas personas que me escuchen pueden pensar, ah, bueno, a mí me convendría este permiso o con esto tengo, cubro todos los requisitos, ¿no? Ah, Cumplo todos los requisitos. ok, ok. Bueno, ya hablaremos un poco también de las oportunidades que hay para las distintas especialidades, para las distintas profesiones y cómo se También, diferencia un trámite del otro. O sea, todo eso lo vamos a ir tratando porque la idea de este programa Gestión y Estatus es que trabajemos para los migrantes y particularmente a los de Venezuela, que son casi 7 millones y que están en todos lados, pero que el tema sirve no solamente para los venezolanos, sino para los latinoamericanos en general que también andan moviéndose de exactamente. país en país. En Colombia se está moviendo mucha gente también de Centroamérica y van para Europa, otros van para Estados Unidos. O sea, pero yo creo que en todos esos países, o sea, como que funcionamos muy distinto a como lo hacemos y estamos acostumbrados en Latinoamérica. Muy Y distintos. es bueno que lo conozcamos, pues. Y ese es el propósito de tu programa Gestión y Estatus. Neucalis Absueta, abogada internacionalista, a través de Radio Victoria o con eso televisión, todas las semanas en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza, Benjamin Franklin y con Invirne Corporation. Queremos aquí pues servir justamente de plataforma informativa, formativa y educativa, porque al fin y al cabo con esto estamos educando en función de la buena ciudadanía, donde quiera que Sí, estemos. Ok. es que realmente, desde mi punto de vista, hay que, digamos, educar o reeducar, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, que está acostumbrado a vivir de una manera y vienen Agolpada, agolpada, y no es sí, así. y se encuentra con con una estructura Ujú. tan rígida que no, que a veces es difícil de entenderla. Entonces, es mejor que sepan ya con antelación que hay muchas cosas que no se pueden hacer, que no se deben hacer o que se tienen que hacer. Exacto, Y cosas tan básicas como esta, de que tengo que llegar, ¿dónde está el ayuntamiento para empadronarme? Por ejemplo, exacto, exacto. segundo paso, el médico de cabecera. Cada persona aquí tiene, se busca un médico de cabecera. En Que Alemania, eso lo vamos a explicar pormenorizadamente después. En qué áreas se le cubren los problemas de salud, hasta qué grado, en qué nivel, en qué especialidades, cómo acudir a ellos. O sea, todo eso también pues lo vamos a tocar en un próximo programa. ¿Ok? Para que exactamente, no se nos agoten los temas, porque son muchos, pero es bueno que nos vayamos particularizando y que cada quien sepa pues cómo manejarte en cada circunstancia. ¿Ok? exacto. Bueno, Perfecto. Neucali, un abrazo. Gracias que sí, estamos muy contentos con tener este espacio contigo porque es aleccionador. Así que Muchísimas gracias, hasta José la Antonio. próxima semana. Hasta la próxima semana, José Seguro, Antonio. Gracias. seguro que sí. Hasta luego. Hasta luego.